Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los participantes, especialmente al profesor y amigo Asaf Yasur Landau. Él está en Israel y en este momento en Israel son las 11 de la noche. Es muy tarde, pero tiene la gentileza y la amabilidad de estar con nosotros a pesar de lo tarde que es. Voy a presentar al profesor en pocas palabras. El profesor Asaf Yasur Landau es graduado en arqueología en la Universidad de Tel Aviv y, perdón, en la Universidad de Tel Aviv. Actualmente, él es profesor también en la Universidad de Haifa y es director del Centro de Estudios León Recanati de Estudios Marítimos en la Universidad de Haifa. Es un investigador, arqueólogo e investigador que ha afinado su campo de estudios en la arqueología submarina o arqueología subacuática. Y, por supuesto, este tema de los filisteos y los pueblos del mar está intrínseca e inherentemente vinculado al mar, puesto que ellos eran gente marítima. No hay nadie que pueda dictar mejor este curso que el profesor Asaf Yasur. La reunión será de unos 50 minutos, 50 dakot de shiur, 50 minutos de clase, o una hora, y luego un descanso de 5 minutos, y luego 20 minutos de preguntas, como mucho, porque el profesor tiene que ir a descansar, porque, insisto, en Israel es tarde, casi es la medianoche en Israel. Nuevamente, muchas gracias. Toda rabá. Muchas gracias. Toda rabá, mamash. Entonces, Eva hará la traducción del inglés al español y yo estaré viendo de lejos. Ani tzarich lanuach. בטח, תרגיש טוב. Toda. Yo estaré aquí muy cerca, mis queridos amigos, ¿ya? ¿No quieres estar? Entonces vamos a empezar. Que tengan una clase maravillosa. El profesor, ya lo conocerán ustedes, es A1 de lo mejor. Adelante. Voy a compartir pantalla también. So, Professor, if you want, you can share your screen. Thank you very much. I will share. I don't think I will need to ask you to speak slow, but because you are very kind when you teach. But if I need, I will ask you that maybe something I can understand. Of course. We'll do it slow and then we'll get the rhythm of the group, and I'm very happy. So good evening, and from Tel Aviv and also from the University of Haifa. I'm very happy to see everybody here, and thank you very much for joining our class today. Muy buenas noches, saludos desde Tel Aviv y también de la Universidad de Haifa, y estoy muy contento de poder estar con todo este grupo el día de hoy. What I want to speak with you is about the Philistines in the Bible and in archaeology, and to begin by saying why in the Bible and why also in culture the Philistines have such a negative image. Bueno, y lo primero que quiero hablar con ustedes es obviamente acerca de los filisteos en la Biblia y de los filisteos en la arqueología. Y una de las cosas que quiero abordar es por qué los filisteos en la Biblia y también en la cultura tienen esta mirada negativa, esta presentación negativa. In English, Philistine is not only one of the people of the Bible, but also in English, and you can see it from the dictionary, is also a person who is without culture, is a person who is hostile to the arts.
Y bueno, y en el inglés, y aquí yo les he traído lo que está escrito en un diccionario de inglés, la palabra filisteo no solamente es un pueblo, como el que ustedes conocen, sino también el significado de la palabra filistín en inglés es alguien que no tiene cultura, alguien que es hostil, que no sabe, que no tiene cultura ni siquiera de las artes. So we see from the Bible and the representations of the Philistines in the Bible is that the Philistines are the ultimate other, that is, like Goliath, a powerful, big enemy of Israel, and with a lot of power over the much weaker David. Y bueno, y aquí tenemos nosotros también una descripción o una muestra de lo que es los filisteos en la Biblia, y se dice, por ejemplo, que ellos eran como que los más poderosos, los más fuertes. Aquí tenemos una representación de Goliat, y que eran unos grandes enemigos y que solían vencer al más débil, ¿no? Como acá pasó con el enfrentamiento con David. So, for example, in book one of Samuel, chapter 17, you're saying how the big hero of the Philistine Goliath is 6 cubits high. This is very tall, something like 1 meter 80. And he has a bronze helmet, and he has an armor made of bronze, and he has a scale armor of 5,000 shekels, which is a lot. This is like 50 kilos or something like this. And he's very strong, much stronger than David. Y por ejemplo, nosotros podemos ver en la descripción que se hace en la Biblia, en Primera de Samuel 17, en donde se describe el más grande héroe de los filisteos, que es Goliat, y de él se dice que era alguien muy alto. Se dice que medía algo más de 6 metros cúbicos, que es algo así como 1,80 m o un poco más, y además tenía en Spanish helmet is like un cobertor de hierro, y así como su armamento, y que esto podía pesar más o menos 5,000 shekels, que en la conversión es poco más de 50 kilos. So what we see here is that the Philistines are presented as the other, as the stronger, as the antithesis to the weaker Israelites, and because of the help of God, David is winning, but otherwise the Philistines are stronger. Y lo que nosotros queremos, lo que se muestra aquí es, lo que vemos de los filisteos es cómo ellos son muy fuertes y que generalmente pues van sobre el débil, son la antítesis del débil, que en este caso son los israelitas, y es por la ayuda de Dios que ayuda a los israelitas que ellos pueden vencer a los filisteos, en este caso a Goliat, porque de lo contrario no hubieran podido, porque son presentados como muy fuertes. Even the Philistine women, and we are talking now about Delilah, who was tempting Samson in the book of Judges, you see that they are different type, at least in the Bible, they are represented as different, as very strong women, as women that are so strong that they can take the power of the hero, take the power of Samson. Incluso esto también pasa con las mujeres. Si ustedes se recuerdan, tenemos aquí a Dalila, quien es la mujer que tienta a Sansón en el libro de los jueces. Y aquí también se presentan como mujeres diferentes, son mujeres que son mujeres fuertes, son mujeres que son capaces de tomar el poder del héroe, que en este caso lo tomó de Sansón. And we ask if this representation in the Bible is a representation that we can also see in archaeological reality. Is the ethnicity of the Philistines so different than the ethnicity of the Israelites? And can we see it not only in the biblical tradition, but also in archaeological finds? Y aquí lo que nosotros nos preguntamos es si esto realmente corresponde, si es lo mismo en lo que encontramos en la Biblia con lo que encontramos en la arqueología. ¿Es tan diferente la etnicidad de los filisteos como son descritos en la Biblia y con lo que vamos a encontrar nosotros también en la cultura material, en la arqueología? And also we should ask
why the Israelites in the Bible are so afraid, and why in almost every interaction with the Philistines, the Israelites are losing. Y lo otro que nos tendríamos que preguntar es por qué en la Biblia también aparece esto de que en casi todos los enfrentamientos que tuvieron, los israelitas perdieron, y era como que los israelitas le tenían miedo a los filisteos. ¿Por qué? And you can see here on the left, you can see a wall painting from the synagogue in Dura Europos, the old synagogue found in Syria of the 4th century after Christ. And then you can see here the Philistines taking the ark of God from the Israelites and putting it in the temple of Dagon. Ustedes aquí pueden ver en la parte izquierda, tenemos una pintura, un fresco que aparece en una de las paredes de una sinagoga que se llama la Dura Europos, que es del siglo IV después de la Era Común. Y en este fresco lo que ustedes pueden ver es una representación del momento en que los filisteos toman el arca, ¿no? Y la llevan hacia el templo de su dios, de Dagón. And in the second image, you can see the death of Samson. Even the Samson could defeat the Philistines only when he died. But before that, they managed, even the Philistines with the help of Delilah, they managed even to vanquish the most, let's say, heroic person of the Israelites. Y en la otra imagen que ustedes pueden ver es la imagen de la muerte de Sansón. Y si ustedes se dan cuenta, Sansón obviamente vence a los filisteos, pero los vence cuando muere, o sea, solo con su muerte, en este acto que se denomina como heroico, lo puede lograr, ¿no? So, in addition to these depictions from the Bible, we have records from ancient Egypt, but we do not know, while we do not know the date of the traditions of the Bible. Some of them may be from the 11th century BC. Some of them are likely later. We have Egyptian sources about the Philistines coming from the 12th century BC. Y bueno, y también nosotros tenemos algún otro material diferente al que aparece en la Biblia, que son los archivos del Antiguo Egipto. Si bien es cierto, nosotros no vamos a discutir acá la certeza de lo que está escrito en la Biblia, que más o menos data del siglo XI antes de la Era Común o un poco después. Sí, lo que podemos decir es que los archivos del Antiguo Egipto que mencionan a los filisteos datan de aproximadamente el siglo XII antes de la Era Común. What we see in this picture, and we will speak about it in the next meeting, is the very interesting depiction of the invasion of the sea people, including the Philistines, to Egypt. And here we see a boat with the sea people, with the Philistines, armed with their armor, their shields, and their swords, coming to conquer Egypt in the time of Pharaoh Ramses III. Y bueno, si bien es cierto, bueno, aquí les presento una imagen, una pintura cuyos detalles también nosotros hablaremos la próxima semana. Podemos decir de que esta pintura muestra la derrota de los filisteos. Y si ustedes ven aquí a los filisteos, están en un barco y los filisteos están con sus espadas y con sus escudos, ¿no? Y este vencimiento de los filisteos más o menos se da durante el reinado del faraón. Could you repeat the name of the pharaoh, please? Ramses III. Ramses III. De Ramsés III. Thank you very much. So and there are several inscriptions. One of them is saying from this time, from the time that, let's say, 1177 BC. And it says that the Philistines are coming from the northern countries and they come together with other, let's call them tribe, like the Sikel. And they say that they come both on land and on sea. So there is an invasion both on land and on sea. And we need to know, and what we'll ask, if this is an invasion, piracy, that are pirates, or that is a migration by sea.
Ok. Y bueno, como les decía, existen también varias inscripciones que datan de esa época del siglo XI y más o menos del 770, el 77, antes de la era común, en donde se narra que vienen del norte, que estos filisteos están viniendo del norte y además vienen no solamente ellos, sino otro clan que se les dice los Síquels, y vienen tanto por tierra como por mar, ¿sí? O sea, esta es una invasión que viene tanto por tierra y por mar, y lo que nosotros necesitamos saber o conocer es si esta invasión es una invasión del tipo pirata o si ha sido una invasión que podríamos llamar una migración que sucedió tanto por tierra como por mar. Exactly. So, in another inscription that we will read in the next class, or the one, it's saying how this invasion came. And it says that the foreign countries made conspiracy, and all the countries that came before their hands were destroyed. All the countries of Anatolia, all the countries of Cyprus and Syria were destroyed by this coalition of people. And then they made a camp in the area of Syria. And from Syria, they began to go south towards Egypt. And their confederacy, their union, their tribes, the sea people were called the Philistine, the Sikel, the Shekelesh, the Danian, and the Weshesh. And the inscription says they were lands united. Ok, aquí también hay otra inscripción de la cual también hablaremos con más detalle en la próxima clase, pero que también nos cuenta un poco cómo es que sucedió esta invasión. Y esta inscripción nos cuenta que vinieron pueblos extranjeros que hicieron como una conspiración y también eran un grupo. Y lo que ellos fueron haciendo es que cada vez que llegaban o invadían un lugar, lo destruían. Y ustedes pueden ahí ver que cayeron bajo sus armas Hati, Carmish, Azawa, y están mencionados en la diapositiva, y que todos estos fueron destruidos hasta que llegaron a un lugar que está en Siria, que es Amru. A partir de ahí, dice también que se formó como una especie, ellos eran como una coalición, eran un grupo de diferentes pueblos, y que se dirigen después de Siria hacia Egipto, y se dice de ellos que son como una coalición, como un grupo, que se les llama también, o que está conformado por los filisteos, pero también están los Tijer, los Shekelesh, los Danien, y se dice que ellos son las tierras unidas, ¿no? La Lands United, de eso se habla. And here in the picture, you can see a picture how the Egyptians, during the time of Ramses III, were showing the Philistines, that is, warriors that had a special hat or a special helmet with feathers on their head. Here you can see the feathers, and here you can see the band on the hat that from the feathers were coming out. And this is a very typical to the Philistines and not found in any other nation of the ancient Near East. Y bueno, aquí ustedes pueden ver en la imagen un poco cómo es que los egipcios vencen a estos pueblos, pero cómo se les representaba en el tiempo de Ramsés el III, son guerreros. Ustedes pueden ver que tienen una especie de sombrero, de casco, que tiene plumas, y ustedes pueden ver ahí las plumas, y tienen también una banda, una cinta, que rodea la cabeza, y es a partir de ahí de donde se colocan las plumas que ven. Y lo interesante es que esta representación no se ha encontrado en ningún otro pueblo de la época, es única para ellos. So, what we will ask in this series of 4 lectures, we will ask the following questions. What is the archaeological reality behind the Philistines? Y lo que nos vamos a responder en estas 4 lecciones que tendremos es qué es lo que está detrás, qué es o cuál es la realidad arqueológica detrás de los filisteos. And some of the replies, some of the insight that I will give will come from my book that I wrote in 2010, and also several works that I've done since, because the study of the Philistines is moving very fast forward, together also with the scientific revolution in archaeology. Y
Algunas de los puntos, algunos de los temas que nosotros vamos a profundizar durante estas 4 clases corresponden a mi libro, Los filisteos y la migración egea, al final de la edad del tardío bronce, que es autoría mía, que lo publiqué en el 2010. Pero no solamente eso, sino además vamos a usar otro tipo de descubrimientos, porque el tema de los filisteos se ha movido muy rápido, y se ha movido muy rápido también por toda la revolución científica que hay alrededor también de la arqueología. So some of the questions are, where did the Philistines come from? What is their connection to the end of the Bronze Age? What is the difference between the Philistines and the Canaanites, both mentioned in the Bible? And what do we know about Philistine economy, architecture, and religion? Y algunas de las preguntas que vamos a responder a lo largo de estas 4 clases son: ¿de dónde es que vinieron los filisteos? ¿Cuál es su conexión con lo que sucede al final de la Edad de Bronce? ¿Cuál es la diferencia entre los filisteos y los cananeos, ambos pueblos mencionados en la Biblia? ¿Y qué es lo que realmente sabemos acerca de la economía, de la arquitectura y de la religión de los filisteos? So in the first lecture, that is now, we'll speak very briefly about the late Bronze Age, the golden years of internationalism in the Eastern Mediterranean. Y en esta primera lección, que ya la estamos llevando a cabo, primero vamos a hablar brevemente acerca de lo que sucede en lo que se llama el final de la Edad de Bronce tardía, que se denomina los años dorados, en donde hubo un gran intercambio entre en el Mediterráneo, en el este del Mediterráneo. In the second lecture, the next lecture, we will speak about the Great Collapse. What happened in the 12th century BC, where all the cultures of the ancient Near East have collapsed, all the fantastic empires of Hatti, all the cities on the coast have collapsed, and how it was connected with the movement of people. En la segunda clase, que será la próxima semana, lo que vamos a hablar es del gran colapso, este gran colapso que sucedió en el siglo XII y que lo que hizo fue pues que correspondió a la caída de los grandes imperios en el antiguo Próximo Oriente, de ciudades fantásticas o de reinados fantásticos como el de Hatti, y también del colapso de las ciudades de la costa y cómo esto se relaciona con las migraciones que se dieron a continuación. And also, there are new scientific evidence about a climate change and a sudden climate change that caused more dry conditions, both in Hatti, in Anatolia, but also in other areas. And we will ask, what is the connection between this climate change and the collapse of the Bronze Age empires and the migration of the Philistines? Y además también vamos a hablar de la nueva evidencia científica que nos habla de un cambio climático, una gran sequía que se dio en esta época y que afectó, por ejemplo, a la Gran Hatti en Anatolia. Y además lo que nos vamos a preguntar allí es cómo es que esto se conecta, esta sequía, con lo que sucede en Hatti, con los colapsos de estas ciudades y luego pues con las migraciones que se dan a continuación. In the third lecture, we will speak about the arrival of the Philistines to the land of Canaan and for the building of the famous 5 cities of the Philistines, that is Ashdod, Ashkelon, Gat, Ekron, and Gaza. En la tercera lección vamos a ver justamente el proceso de migración de los filisteos hacia Canaán y la construcción de sus ciudades, de sus 5 ciudades muy conocidas, las cuales son Ashdod, Ashkelon, Gat, Ekron, and Gaza. Thank you. And also we will speak about the way that the Philistines have arrived in Canaan. Y hablaremos de la forma en que los filisteos llegaron a Canaán. Was it by sea only, by boats, or by land, going by foot and by wagons, or a combination of by land and by sea? Y diremos cómo es, o sea, cuál fue la forma en que los filisteos llegaron a Canaán. ¿Fue solamente por mar, a través de los botes, llegaron en barcos,
O también llegaron a través por una ruta terrestre, ¿no? En donde a pie, si llegaron a pie. Y veremos si fue de una u otra forma o si fue la combinación de ambas, la forma en que llegaron los filisteos a Canaán. And in the last meeting, we will speak about the connections between the Philistines and the Israelites and the Philistines in the Bible, and how do we see archaeologically the connection between the Philistines and the rise of Israel. Y en la última sesión lo que vamos a ver justamente es estas relaciones, estas conexiones de lo que sucede entre los filisteos y la Biblia. O sea, cómo es que también vemos una evidencia arqueológica que conecta a los filisteos con el pueblo de la Biblia y sobre todo cómo podemos explicar también diferencias entre incluso las etnias de los filisteos con la de los israelitas en esa época. So let us begin with before the collapse, the golden age of the late Bronze Age in the Eastern Mediterranean. Así que empecemos justamente con este periodo previo a la caída, ¿no? Vamos a hablar de la edad del bronce tardío, de la llamada edad de oro en el este mediterráneo. So, around 1350 and even 1250 BC, we have several important civilizations in the ancient Near East, and I'm sure you all know about them. That is, in the south, you have Egypt. In the north, you have the big empire of the Hittites. In the center, the big island of Cyprus called Alasia. And in the west, in the Aegean, in the area of Greece, you have the Mycenaeans. Y nosotros vamos a hablar que para la época del 1350, antes de la era común, hasta el 1250 incluso, nosotros tenemos la era de los grandes imperios en el antiguo Próximo Oriente. Y podemos ver que hacia el sur, ustedes pueden ver que está Egipto, hacia el norte está el gran imperio de Hatti, o los hititas. Hacia el centro tenemos a Chipre, a Cyprus en inglés, que se conocía como Alasia. Y hacia el oeste tenemos al reino de los micenos, el micénico. The most successful period in Egypt is, of course, the El Amarna period, in which we know the famous pharaohs such as Akhenaton, who changed the cult of the Ammon to the cult of the solar god Aten, and the golden pharaoh Tutankhamun. This was a golden era for Egypt. Egypt was at its strongest and its most rich period. Y en el caso de Egipto, nosotros podemos ver que este es el periodo, el exitoso periodo en Egipto que se conoce como el periodo de la Amarna, en donde nosotros tenemos por un lado a este faraón, Amenhotep, que se cambia el nombre a Akenatón, y también podemos ver a este faraón dorado que es Tutankamón. Este es un periodo que se le denomina el periodo de dorado en Egipto, eran muy poderosos. Let us look at a scene from a harbor. This is showing a harbor from the tomb of Khenamun. Khenamun was the mayor of Thebai, a big Egyptian city. And let's see how rich is Egypt and what activities are taking part in this harbor. Could you repeat the name of the city? The city is Thebai, or Thebes. Okay. Aquí ustedes pueden ver una serie de grabados, de inscripciones que se han encontrado en la tumba de Khenamun. Khenamun era el alcalde de la ciudad de Tebas. Tebas era una de las más importantes ciudades para ese periodo y ustedes pueden ver allí todas las actividades económicas que se realizaban tanto en la tierra como en el mar. So you can see the foreign ships. The ships are coming with people from Canaan and they are embarking by the coast. And then you can see the people from the boats, the Canaanites, are coming down together with jars
that have either oil or wine. So they are going down from the boat and they are going to the coast. Si ustedes, por ejemplo, en la parte izquierda podemos ver los barcos extranjeros. Si ustedes ven en la primera parte, la parte superior, están llegando. Este es un barco en donde vienen cananitas, y los cananitas bajan del barco, ¿no? Y ustedes lo ven ahí que están haciendo un tratado en la parte central, y luego abajo ellos están llegando, están a Egipto con cosas como esas jarras que probablemente tenían aceite o vino, ¿no? Y esta es una evidencia de que ellos llegaban por mar en barco de Canaán a Egipto. And here you can see little shops in which Egyptians are selling the Canaanites shoes, and they're selling shawls and other pieces of clothing. But here you can see how complex are the interactions between the Egyptians and other people. You can see families that are coming to Egypt with their little children. You can see people that are bringing tribute, precious gifts to the mayor of Thebes, of gold and other metals. And here you can see trade items such as bulls and such as jars and such as metals. Y ustedes ven, por ejemplo, en la parte central, ven ustedes ahí la representación de pequeñas tiendas, pequeños comercios que justamente lo que hacen es vender productos como sandalias, como zapatos, como ropa a estas personas que vienen de Canaán. Y en la tercera parte de estas imágenes podemos ver también el trato con los extranjeros. Ustedes ven que fue un trato muy complejo. Podemos ver en la parte superior cómo habían familias enteras que llegaban y venían incluso con sus niños, como pueden ver. Venían también y pagaban tributo, y los tributos eran de cosas preciosas, como metales preciosos, eran regalos muy caros, por ejemplo, que aquí se representa que le traían al alcalde de Tebas. Y además que hacían un comercio, un comercio importante, como por ejemplo con bueyes, con esas jarras que probablemente traían vino, y también con metales. Entonces esta era una relación muy compleja la que había con ellos. And all these riches are going into the storerooms. And here we can see a storeroom of a temple, which has the temple of Amun from the same tomb. And here you can see glass in colors. And here you can see bags with gold dust. And here you can see jars and with the wine. And here you can see rings of gold, rings of silver, and big ingots of copper. Y si ustedes se dan cuenta, incluso estos bienes llegaban y eran almacenados. ¿Y dónde eran almacenados? Es en estos grandes almacenes. De la misma tumba de la que hemos estado hablando, del alcalde de Tebas, de la tumba de Khnum, encontramos esta representación en donde vemos cómo todas las cosas que llegaban se almacenaban y se guardaban en estos almacenes del dios Amón, del templo de Amón. En la parte superior, eso que está de colores son como las vidrios, piedras. Tenemos vino, tenemos jarras, tenemos además, si ustedes ven, anillos, que son en el tercer nivel, ¿no? Son anillos de oro, anillos de plata, y también placas que pueden ser de cobre. Todo eso está ahí, se almacenaba. And we have also in underwater archaeology the same type of object in a boat found by the Turkish land. The boat found next to a place called Uluburun. This boat from around 1300 BC had exactly the same thing. It had copper and it had storage jars from Canaan. And here you can see the copper ingots. Okay. También la arqueología marítima, debajo del mar, hemos encontrado lo mismo. Por ejemplo, aquí hemos encontrado un barco, los restos de un barco que venía de Turquía, de más o menos 1300 antes de la era común. El barco viene de un lugar que se llama Uluburun, y lo que encontramos es la misma disposición de bienes de las que hemos estado hablando. Encontramos copper, es hierro, bronce. ¿Copper qué es esa? Copper. Cobre, sorry. Encontramos cobre, encontramos lingotes de cobre, encontramos jarras que vienen de Canaán,
Entonces encontramos los mismos tipos de bienes que de los que hemos descrito anteriormente. And here you can see both copper and tin ingots from which you make bronze. Y aquí lo que les muestro es evidencia del... Ay, ¿por qué me olvido que es copper? Otra vez eso. Copper. Cobre. I don't know why I forget the name in Spanish. Sorry. Vemos estos pequeños y delgados lingotes de cobre que van a servir para transformarlo en bronce. And other things that are beautiful, you can see also ingots of glass, both blue and turquoise and red. Y podemos ver también estos preciosos pequeños lingotes de vidrio de color turquesa, de color azul y de color rojo. What I want to say is, in the area of Israel and in the area of Canaan, you had small Canaanite city-states that under the control of the Egyptians. Y lo que les quiero decir es que justamente en esta parte del Mediterráneo, en esta parte del Levante, tenemos pequeños pueblos cananitas que estaban bajo la dominación del imperio egipcio. This is Megiddo in modern-day Israel, and here you can see the city of Megiddo with the gate, with the palace of the king of Megiddo, and with the temple, and with the houses. Y aquí podemos ver una de esas pequeñas ciudades que es Megiddo. Megiddo también existe en el actual Israel. Y en la imagen podemos ver la estructura de la ciudad, que tenía su puerta, su palacio, el palacio para el rey de Megiddo, su templo y las casas de las personas que vivían ahí. And here you can see ivories found in the palace, which are showing the life. You continue, Professor, sorry. Thank you. Here you can see on the ivories from Megiddo some scenes from the life of the king, that is, the king in a war, going to war with chariots against their enemies. And here you can see the king sitting on a throne, drinking wine. His wife is giving him wine, and there is a player of lyre and making music in front of the king. Y nosotros podemos ver en la parte superior estos grabados de marfil que corresponden justamente al rey de Megiddo, y ustedes pueden ver ahí el rey que está venciendo enemigos. Y en la parte inferior vemos también al rey que está sentado en su trono, vemos a su esposa que está a su lado, la esposa le está dando vino en una copa, y podemos ver incluso a los músicos que están tocando la lira, ¿no? En homenaje a este rey de Megiddo. There is also a very important center called Ugarit. Now in Syria, this is Ugarit, and this is Cyprus. And this is a very important commercial center of the late Bronze Age, very rich, between Egypt and between the Hittite Empire. Here you can see the streets of Ugarit, showing how nice the houses are built. And here you can see a storeroom filled with storage jars that afterwards will go to boats. Y podemos ver, permíteme, creo que... por favor, si estén atentos de silenciar su micro para poder prestar atención todos a la clase. Ok, y aquí nosotros les presento otra ciudad importante para esa época, que es la ciudad de Ugarit. Actualmente Ugarit se encuentra en Siria, y ustedes pueden ver ahí en la representación que está también cerca a lo que es Chipre. Y una de las cosas es que esta ciudad de Ugarit era un centro muy importante de intercambio comercial. Había mucho comercio ahí en esta época del bronce tardío, de la edad de bronce tardío. Había este intercambio con Egipto, y una de las cosas que podemos ver en la imagen es estas bonitas construcciones que tienen también sus puertas, las casas, y en la parte inferior podemos ver toda esta serie de jarras de almacenamiento que se han encontrado, y que de las cuales también hablaremos porque son similares a las que se han encontrado en los botes. In next class, we will see
how the people from Ugarit documented the attacks by boats on them just before the destruction of Ugarit. So the people of Ugarit were the target of the attacks from land and from sea, perhaps also by the sea people. Y en la próxima clase nosotros lo que vamos a ver es también cómo este pueblo de Ugarit documentó acerca de una serie de ataques que ellos recibieron. Estos ataques, Ugarit fue blanco de ataques que venían por tierra y por mar. Y entonces también veremos cómo estos ataques eran dados por estos pueblos del mar. Justo para esa época del final o de la era tardía del bronce. And of course, we have the very strong empire of the Hittites in the Anatolian plateau in the middle of Turkey, and their main city, their capital city, is Hattusha, which is very large city with fortifications, with gates, with palaces, and with temples. Y por supuesto también hablaremos del imperio, del gran imperio, del imperio muy poderoso, muy fuerte de los hititas, que está en Anatolia, en la platea, en la parte llana de Anatolia, al medio de la actual Turquía, cuya capital era la ciudad de Hattusa. Esta ciudad era una ciudad muy grande, era una ciudad que tenía puertas para entrar, que tenía palacios, y que tenía templos también. The Hittites were controlling all the areas of Turkey and Syria, and their border was, because they were superpower. So there were two superpowers. The Hittites were controlling Anatolia and Syria, while the Egyptians were controlling Egypt and Canaan and Lebanon. So there were superpowers with also secondary states. Y en el caso de este pueblo, este imperio de los hititas, debemos decir que eran súper poderosos, que eran muy poderosos, muy fuertes, y que ellos controlaron todo lo que corresponde al área de Turquía, además de Siria, y tenían frontera con Egipto. Egipto tenía el control sobre Egipto, sobre Canaán y sobre Líbano. Entonces, este imperio hitita era muy fuerte, era súper poderoso. One of the most interesting monuments that were built in Hattusha were built by the last king of Hatti, Shupililiuma II, who was ruling from 1207 until probably the end of the late Bronze Age. And this is this passage, which is probably a passage to the underworld. Y un monumento muy interesante que nosotros encontramos en Hatti corresponde al último rey de Hatti. Su nombre es Shupililiuma II, que probablemente reinó entre el 1207 y al final de esta edad de bronce tardía, y que justamente este monumento habla, entre comillas dice, de su pasaje al mundo inferior. And here you can see the Hittite script, which is hieroglyphs, but not Egyptian hieroglyphs, but they call it in research Luwian hieroglyph. And the language is not Egyptian, the language is Hittite. And here you can see the signs for gods and the names of the gods. Y una de las cosas interesantes que nosotros aquí podemos observar en la parte inferior izquierda, la escritura de los jeroglíficos de los hititas. Y hay que decir que estos jeroglíficos no eran como los jeroglíficos egipcios, se llamaban los jeroglíficos Luvius y pertenecían a la lengua hitita. Y ahí ustedes pueden ver que representan a los dioses y a los nombres de sus dioses. And here you can see some of the gods of the Hittite. This is the sun god, the god of the sun, which hold the sign for life and have the disk of the sun with wings above his head. Y acá podemos ver también ustedes una representación del dios de los hititas, uno de los dioses que era el dios Sol. Ustedes pueden ver que en la mano tenía el símbolo de la vida y además en la cabeza tenía el disco solar.
And here you can see the representation of the king with a bow and holding a spear. Y tenemos también una representación del rey de los hititas que tiene un callado y también tiene the other thing of the god. Spear. Spear and a bow. Y tiene el callado y tiene también una espada. Yes. Another country, after we were speaking about Egypt and about Hatti, we need now to speak about the coast of Syria and the coast of Canaan. We need to speak now about Cyprus. And Cyprus is in a big island in the center of the Eastern Mediterranean, and of course a perfect place to conduct trade between the areas. Y sí, antes de poder hablar específicamente de Egipto y otras ciudades, debo mencionar también, dentro de las ciudades importantes a Chipre, las ciudades de Chipre, estamos hablando de una isla que está en el medio del este Mediterráneo, y que por su ubicación es un lugar ideal para poder llevar a cabo intercambio comercial. The main mountain of Cyprus, the Troodos mountain, have copper deposits. And all the copper, or almost all the copper in the ancient Near East comes from Cyprus, which made the people of Cyprus very, very rich and enabled them to build large structures and large cities like this almost palace from the site of Kalavassos Aios Dimitrios. Y, por ejemplo, una de las cosas importantes sobre este pueblo de Chipre es que su montaña principal, su montaña más importante, era un depósito de cobre. Lo que hace, o lo que hizo, obviamente, que la gente de Chipre fuera gente muy rica y que construyeran grandes ciudades y que tuvieran muchas construcciones casi como palacios, en este lugar. Aquí les traigo el ejemplo del palacio o de la construcción que se encuentra en la llamada Calabazos. And you can see also the richness of the people from Cyprus of other objects. For example, you can see gold ornaments from the tombs. You can see a silver cup from the city of Enkomi decorated with the heads of the bulls. And you can see statues of gods like this one of the god from Enkomi, which has horns. Y otra forma, o otras evidencias que nos demuestran la riqueza de los habitantes de Chipre, tiene que ver con otros elementos que se han encontrado, como por ejemplo podemos ver estos ornamentos de oro que los hemos encontrado en las tumbas. Así como hemos encontrado en la parte izquierda inferior, ustedes pueden ver esa copa que es de plata y que tiene representación del toro con sus cuernos, la cabeza del toro, así como ustedes pueden ver en la parte superior derecha la estatua también de un dios, y nuevamente es un dios que tiene un casco, o tiene en la parte superior también un tocado con cuernos. Further west in Anatolia, where we were in Cyprus, now we talk about Anatolia, there is the famous city of Troy, that existed also in the late Bronze Age in a very critical area, the passage between the Mediterranean and the Black Sea. Y también ya hemos hablado de varias ciudades, hemos hablado ahora de Chipre, pero tenemos que mencionar también a una muy conocida, que es la ciudad de Troya, en inglés Troy, que también existía para la época del final de la Edad de Bronce, y cuya importancia tiene que ver porque está ubicada en un lugar que conecta al Mediterráneo con el Mar Negro. And here you can see the very strong walls of Troy from the late Bronze Age, and a reconstruction of the gate of Troy, and also the Acropolis of Troy, with possible palace and other houses of the aristocrats. Y podemos ver aquí, en la imagen a la izquierda, las grandes murallas que tenían para la edad del bronce tardío, así como en la parte superior, como una reconstrucción de lo que pudieron haber sido las puertas de entrada y su acrópolis,
y otras partes de donde la gente habitaba, probablemente la aristocracia. And the last culture we will speak about today is the Mycenaean culture, which is in Greece, in the western land of Greece, in the western part of the Eastern Mediterranean, where there are fortifications that are made of huge stones in the outside, and in the inside there are large palaces. And there are Mycenaean palaces in places like Mycenae, Tiryns, and Pylos in the Peloponnese. Y la última ciudad de la que vamos a hablar brevemente hoy es la ciudad de Micenas, que se encuentra en Grecia, está a la parte oeste, y es una ciudad también muy importante, es una ciudad muy fortificada. Si ustedes pueden ver en la foto, tiene grandes piedras, tanto para la parte anterior como para la parte posterior, y además tiene grandes palacios, y ustedes pueden ver que este territorio tenía otros lugares, ¿no? Al territorio de Micenas están los tirios, los pilos, y todos estos lugares están dentro de lo que se denomina el Peloponeso. And just, I'm sure that a lot of you know this. This is the decoration of the Lion Gate. This is the gate of Mycenae, and this is the original decoration, which is 3,400 years old, and it shows two lions looking forward, and there is a pillar between them symbolizing the palace. Y bueno, en la parte superior, pienso que algunos de ustedes lo deben conocer, vamos a ver el decorado original que estaba en la puerta de entrada de la ciudad de Micenas. Este decorado data de hace más o menos 3.400, tiene más de 3.400 años de antigüedad, y hay dos leones que se están mirando, y en el medio hay una columna, y esta columna representa el palacio, y esta era estos se llaman los leones de la entrada. Other palaces, such as the Palace of Pylos, were very richly decorated with frescoes, as we can see here in the reconstruction, but also had archives written in Greek, not in the Greek alphabet, but in a Mycenaean script called Linear B, but the language is Greek. Y aquí tenemos también otra representación de un palacio muy bonito, muy grande, que es el Palacio en Pylos, donde ustedes pueden ver que se han encontrado representaciones en frescos, pero también es importante que se han encontrado archivos. En la parte inferior ustedes pueden ver que estos archivos están escritos en griego, no en el alfabeto griego que nosotros conocemos, sino en el griego micénico, que se llama también lineal. So, just to sum up what we have said in preparation for next time, before we will go into the question phase, because this is exactly 1 hour as we have promised. So, next time we will speak about the end of the late Bronze Age, the collapse of all the systems that we have seen. We have built them in order to destroy them, all the way from the Aegean to Egypt between 1200 and 1150. Y antes de terminar, quiero hacer como un pequeño resumen de lo que vamos a ver, porque ya estamos completando la hora. Y lo que quiero decirles es que en la próxima sesión lo que vamos a ver es este final de la edad de bronce tardía, en donde se va a dar este colapso del sistema de los palacios que van desde la parte geográfica, desde el Egeo hasta Egipto. Y aquí me permito agregar, es justamente todas estas ciudades que acabamos de ver hoy, todas van a colapsar. Y este colapso se va a dar alrededor del 1200 a 1150 antes de la era común. So we will see that all the troubles happened at one time. There were problems with the dynasty in Egypt. There were wars in Hatti, and there was famine, there was hunger. And there was a collapse of the Mycenaean palatial system. There was a climate crisis. And there were the sea people and destruction of Hatti and Ugarit. Wow. Y lo que vamos a ver es que todo sucede al mismo tiempo.
suceden problemas internos en Egipto, hay guerras en Hati, hay el colapso del sistema palaciego que hay en Micenas, hay hambruna, por la guerra en Hati hay hambruna, y además hay un cambio climático, hay una crisis climática, y todo esto va a conducir a que pase la destrucción de Hati y Ugarit por los pueblos del mar. And this is for this time. Thank you very much. Y esto sería todo lo que yo tengo que decir para el día de hoy. Muchas gracias. Thank you. And we can answer any question that you would like. Y podríamos responder a cualquier pregunta que ustedes tuvieran en este momento.